Hay una pregunta que deberíamos contestar. Al terminar esta reflexión deberíamos contestarla. No la conteste usted ahora, contéstele al final. Y la pregunta es, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? Esa es la pregunta. Bueno, comenzamos diciendo que el lugar, el sitio, mm, desde el punto de vista bíblico, no es la iglesia. Sí, lo entendemos así. Alguien dice, voy para la iglesia y entendemos y nos comunicamos a veces de esa manera, que va al lugar donde se reúne la iglesia. Porque realmente la iglesia es el grupo de creyentes, salvados, redimidos, que han tenido un encuentro con el Señor, que le han dicho, Señor, mi vida de pecado, de suciedad, aquí está, perdóname, Señor, creo en ti de todo corazón, que la salvación es porque Cristo murió por mí. Y así somos perdonados, somos lavados, somos recibidos a la familia de Dios y entonces hacemos parte de la iglesia del Señor. Entonces, siempre debemos eh, decirlo a nuestros hijos, a veces que escuchan tanto por ahí a la gente decir, vamos para la iglesia, voy para la iglesia, vengo de la iglesia, volver a decir, la iglesia no es el lugar, la iglesia es el, el grupo de creyentes salvados, redimidos por la persona del Salvador, del Redentor. Ahora, el hecho de reunirnos en un lugar, podemos reunirnos en cualquier lado. Puede ser un árbol que nos dé sombra y ahí tener debajo del árbol la reunión y entonces, ¿dónde está reunida la iglesia? Debajo de ese árbol. Entonces, el sitio no tiene que cumplir ciertas características. Lo importante es que podamos, dentro de lo posible, reunirnos de manera que no haya distracciones, interrupciones y que podamos tener un tiempo con la palabra como debe ser. Pero entonces la pregunta es, la iglesia local es el grupo de redimidos que viven en una localidad, en este caso, Calarcá, Quindío, y se reúnen para predicar a Cristo, a enseñar la palabra de Dios, ejercitar los dones y cumplir así el propósito de Dios, que se hable acerca de Cristo y su muerte en la cruz, de que hay perdón de pecados en su nombre. Entonces vuelvo y me pregunto, ¿por qué vengo a la iglesia? Es una pregunta que usted puede hacerse si es el primer día que viene o si lleva años viniendo, muchos años viniendo, no deje de preguntarse, ¿yo por qué vengo a la iglesia? No para dejar de venir, no, para evaluar las motivaciones y las razones del por qué lo hago. En Hechos capítulo 2 está hablando de los primeros creyentes. Los primeros creyentes eh, los primeros años después de que se comenzó a predicar el Evangelio, los primeros días, primeras semanas o meses. Y dice así, Hechos 2:41. Después de la predicación del apóstol que habló de que en Cristo hay perdón de pecados por su nombre, que Él fue muerto en la cruz y que a través de Él hay vida eterna, dice versículo 41, así que los que recibieron su palabra, los que creyentes, los que llegaron a confiar en Cristo, fueron bautizados. Por eso estamos diciendo, algunas semanas he estado enfatizando en el tema, si usted ha llegado a creer de todo corazón en Cristo, entonces ha recibido el perdón de pecados, es un hijo o una hija de Dios, entonces el siguiente paso es el bautismo. Entonces, por eso dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que observemos la palabra perseverar. Perseverar, ¿qué es perseverar? Es una constancia, una permanencia a pesar de. Ese perseverar no está sujeto al clima, no está sujeto a mi manera de ver o cómo me siento. Hoy me siento súper, voy a la iglesia. Siguiente día,
ay, no tengo ganas de nada, no voy por allá. Eso no es perseverar. Perseverar no tiene que ver con mi estado de ánimo o con el clima. Perseverar tiene que ver con que hay un deseo de Dios, algo que Dios quiere que haga. Y a pesar de sentirme bien o a pesar de sentirme mal, no importa, Dios quiere que yo haga algo y por lo tanto lo hago. Ahí entra el perseverar. Entonces, perseveraban en qué cosas. Dice una, doctrina de los apóstoles. Segundo lugar, comunión unos con otros. Tercer lugar, partimiento del pan. Y en cuarto lugar, las oraciones. Entre otras cosas, esta es una de las bases bíblicas porque hacemos la reunión de oración. Porque aquí dice que los creyentes perseveraban en reunirse para tener tiempos de oración. Aquí lo dice finalizando, perseveraban en las oraciones. ¿Cómo oraciones? Oraciones como iglesia, como creyentes reunidos para orar, para clamar delante del Señor. Pero también dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina de los apóstoles? La enseñanza de los apóstoles. Es lo que dice, lo que Dios les enseñó, el Señor les enseñó a ellos y luego ellos trasladaron la enseñanza a los creyentes. ¿Dónde encontramos la doctrina apostólica? La encontramos en el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas, y tenemos ahí toda la doctrina para la iglesia, doctrina para los líderes, como en Timoteo y en Tito, de cómo se maneja la iglesia, se hacen ciertas cosas, y ahí tenemos la doctrina apostólica. Entonces, por eso cuando nos reunimos tenemos tiempo de enseñanza, porque ese es el propósito. Estamos reuniéndonos y estudiamos la palabra porque estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que nos dejaron ellos en su palabra y más que ellos, las enseñanzas que Dios nos trajo a través, utilizándolos a ellos y a nuestras vidas. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero perseveraban también en una cosa. ¿En qué cosa? En la comunión unos con otros. Esto es importante. Miren, a veces llegamos a tiempo para la reunión y termina y salimos. El siguiente día, tiempo para la reunión y llegamos y salimos. Hay una cosa que no estamos haciendo ahí o que no estamos entendiendo. Es que las reuniones, congregarse, también es para fortalecer la comunión los unos con los otros. Escuchen bien, unos con otros, no uno con otro. Es decir, no está hablando de que yo tengo un amigo especial, mi amiguis, mi amigas, mi amiguita, mi amiguito, y es con él tengo comunión. No, está hablando de una comunión eh, que es común a todos, unos con otros. La comunión unos con otros. Una parte importante de congregarnos es crecer en esa comunión. Entonces, usted lleva años aquí y le voy a preguntar, no le voy a preguntar cuántos años, le voy a preguntar, no conteste, piénselo usted. ¿Conoce los nombres de las personas aquí, cada uno de ellos? ¿Conoce usted, ya que lleva algunos años aquí, dónde, en qué barrio, en qué sector vive cada uno de sus hermanos? ¿Conoce usted en qué trabaja el hermano y la hermana que usted conoce hace años? Entonces, dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Y dice también que perseveraban en el partimiento del pan, o sea, hace referencia a la cena del Señor y perseveraban en las oraciones. Entonces, si por lo general vengo, me congrego y apenas termina me voy, no estoy cumpliendo totalmente con el propósito que Dios diseñó. Él quiere que tengamos comunión unos con otros. Él quiere que lo hagamos. ¿Vamos a tener en esa comunión dificultades? Sí. Quiero decirle que sí.
Van a haber roces, sí, en algún momento. Van a haber actitudes que no son buenas, no deberían, no debería, y a Dios desagradamos y pecamos contra Dios y ofendemos a un hermano. Pero pasa eso. Usted nunca, nunca va a encontrar una iglesia perfecta, a menos de que esté yo solo en esa iglesia. Ahí sería perfecta. No, mentiras, ninguno de nosotros. Si hay una iglesia perfecta y cualquiera de nosotros llega a esa iglesia, en ese momento deja de ser perfecta, porque somos imperfectos. Queremos ver allá la perfección, pero se nos olvida que aquí hay imperfección. Entonces, aquí lo que hace importante el congregarnos no es este o aquel. Lo que hace importante congregarnos es que Cristo es el centro, Cristo es el propósito, Él es la cabeza. Lo hacemos por Él y para Él, para publicar que en Cristo hay perdón de pecados. Este lugar, Calarcá Quindío, a través de la iglesia congregada aquí, gente de afuera ha escuchado que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí. Para anunciar que hay vida, para anunciar que sin Cristo hay muerte, para anunciar que el fuego eterno viene, pero que Cristo todavía está con los brazos abiertos para recibir al pecador que se arrepiente, que se humilla delante de Él. Entonces, pero entre nosotros debe haber esa comunión unos con otros. La pregunta es, si pudiéramos calificar de 1 a 10, califícate, te pido que te califiques tú. A ver, califícate. Si hay un examen de comunión unos con otros, calificación de 1 a 10, ¿cuál sería su calificación? Honestamente, honestamente, ¿cuál sería su puntaje? ¿Uno, 2 o 10? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. El 10 me lo gano yo. Honestamente, ¿cuánto? No pensemos cómo los hermanos son conmigo. Pensemos en cómo yo soy con ellos. Esa es mi responsabilidad delante de Dios. No cómo ellos me aprecian, me buscan, me llaman, me visitan, sino cómo yo los busco, yo llamo, yo visito, yo pregunto. Ve, esta persona hace 3 semanas no la veo, hace 4 semanas, hace 5 semanas no la veo. Y el otro puede decir, ¿verdad? Hace tanto tiempo no. Ay, yo pensé que nuestra comunión debería ser de tal manera que nos extrañáramos, ¿cierto? ¿O no? Entonces dice que la salvación no es por congregarme. Escuche esto, que esto lo escribió un autor muy famoso, no es palabra de Dios, pero dice así, la salvación no es por congregarme. El crecimiento espiritual integral, el desarrollo hacia la madurez, el ejercicio de los dones, sí requiere que me congregue. ¿Escuchó eso? La salvación no es por congregarme. El crecimiento espiritual integral, el desarrollo hacia la madurez, ejercicio de los dones, eso sí requiere que me congregue. Encontramos las cartas apostólicas, cartas dirigidas a creyentes que se congregaban en alguna localidad. Vamos a leer en Romanos, es decir, esto de congregarse, de ir a una iglesia, no es invención de hombres, es idea de Dios, es la voluntad de Dios. Ahora, congregarse en un sitio donde se enseñe sana doctrina, donde el punto central sea la palabra de Dios y de la única persona que sostiene y autora de mi salvación es el Señor Jesucristo y nadie más. Romanos capítulo 1 dice, versículo 1. Pablo
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que le había prometido antes por sus santas, por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Bueno, y sigue hablando del Señor y dice el 7: a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos. Miren cómo el Espíritu Santo, como Dios, enviando una carta a los creyentes allá en Roma, está diciendo: Dios, estoy de acuerdo con los creyentes que están reunidos allá. Quiero que crezcan, quiero que maduren, que aprendan, que prediquen de Cristo. El Espíritu Santo no solamente está enseñando a través de esta carta, está aprobando, está avalando, está diciendo: es la voluntad de Dios que exista una iglesia en Roma. Y podemos decir con confianza que es la voluntad de Dios que exista una iglesia en Calarcá, Quindío, y es la voluntad de Dios que usted haga parte de esa iglesia. Pero aún si tú no has venido a Cristo, si no has entregado tu corazón a Jesús, si no has venido humillado delante del Señor, arrepentido y pidiéndole perdón, aún es tiempo de que lo hagas y así hagas parte de la familia de Dios, de la iglesia del Señor. Entonces, pregunta: ¿vamos a encontrar problemas? Pues en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, dice versículo 1. Filipenses capítulo 4, 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique, ahí sí van a tener un sobrino, pueden sugerir ese nombre. Ruego a, bueno, sería Evodia, sería una sobrina, y Síntique me imagino que será un varón. Ruego, no, eran dos mujeres, ¿cierto? Ruego a Evodia y a Síntique, dos mujeres, dos hermanas, que sean de un mismo sentir en el Señor. Eran dos hermanas que tenían dificultades. Ahora, el consejo del apóstol: venga, ustedes que tienen tanto problema, ustedes que no se pueden ni ver, Evodia y Síntique, háganme un favor, dejen de congregarse. Es el consejo del apóstol. Cuando tenemos problemas, entonces usted debe pensar: vuelo de aquí, hay otras iglesias, no es la única iglesia, me voy. Es eso la voluntad de Dios. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? ¿Que se vayan? ¿Que se congregue una por allá en el sur y otra en el norte? No. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El problema no estaba externo, el problema era interno. El problema no era la iglesia, el problema era el sentir. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, y cuando vamos allí, el libro anterior, Efesios capítulo 4, versículo 32, un versículo que usted se sabe de memoria, seguramente usted es muy estudioso, ya se lo sabe, pero leámoslo. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pregunta: si yo llego, estoy en la reunión y apenas termina, me voy, y así lo hago siempre. Si yo, además de eso, dejo de asistir a unas reuniones, le voy a preguntar lo siguiente: ¿cómo hago para tener misericordia con los hermanos? ¿Cómo hago para perdonarlos si nunca soy ofendido? Porque nunca tengo contacto con ellos. El contacto es: hola, chao, nos vemos. Y ya. Y así meses y los años siguientes. ¿Cómo aplico el versículo 32 si mis relaciones con los hermanos son distantes y frías? Si no hablo con ellos, si no comparto con ellos. ¿Cómo hago para aplicar este versículo 32?
Cierto que aplicar este versículo 32 implica que haya relación con los hermanos, que haya comunión entre ellos. Y entonces ahí es cuando se presentan dificultades y entonces es cuando puedo aplicar perdonar unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Hebreos, un libro, unos libros más adelante, llegando ya al final del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, dice Hebreos 12:15. Mirad bien, pongan cuidado, ojo, ojo con esto, dice. Mirad bien, versículo 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está diciendo de un problema que puede ocurrir en la iglesia, de una persona, de un creyente que deja llenar su corazón de resentimientos, de amarguras y comienza a arraigar el veneno entre los hermanos. Y comienza a contaminar. ¿Cómo le parece que este hermano lo que me hizo, yo no lo voy a perdonar? Vea, es que realmente es indolente, indiferente, desvergonzado este hermano. Ay, sí, verdad. Mire lo que hizo usted. Y comienza a correr la amargura y el resentimiento por toda la iglesia. Y está diciendo, miren bien, cuidado, ojo con esto. No sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Está diciendo la Biblia, está diciendo la Biblia que por esto deje de congregarme. No, antes el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El mismo libro de Hebreos lo dice, ¿cierto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, pregunta, cuando usted se congrega, ¿en algún momento va a haber dificultades con algún creyente? ¿Dios sabe eso? ¿Sí o no? Dios lo sabe, claro que sí. Segunda pregunta. Aún así, Dios sabiendo que si me congrego voy a tener dificultades con otros creyentes, aún así, Dios quiere que me congregue. La respuesta es, ¿cuál? Sí, claro que sí. La solución no es dejar de congregarse. La solución no es evitar a los hermanos. El plan de Dios es que vivamos en comunidad, desarrollemos dones, crezcamos en amor unos con otros. Congregarnos no es idea de hombres, congregarnos es la voluntad de Dios y eso debería bastar. Ay, yo que por qué voy a ir por allá. Ay, no. Ay, para que me miren así como de arriba abajo. La última vez que fui, ahí me miró esa señora de arriba abajo. Ay, ¿quién es ella? No, yo por allá no vuelvo. Debería ser suficiente con pensar lo siguiente. Dios quiere que me congregue. Hay versículos claros en la escritura que lo enseñan. Basta con eso. ¿O necesitamos algo más? ¿Necesita usted algo más? ¿Alguna razón más? No es sabio, no es maduro, no es espiritual siquiera pensar en voy a dejar de ir a esa iglesia por este hermano, por aquel, por el liderazgo o por aquellos. No es de Dios. Eso es del enemigo de Dios. Entonces, lo que sí es de Dios es ese deseo de orar por los hermanos, de amarlos, de ver cómo puedo ayudar, de preocuparme si están enfermos, de orar por ellos, de hacer algo que muestre una expresión de amor hacia ellos. Tenemos que aprender, tenemos mucho que aprender
de lo que Dios quiere que hagamos y vivamos nuestro cristianismo de una mejor manera de lo que hemos vivido hasta ahora. Hay cosas que no debemos ni pensar, ni considerar, ni decir, porque solo decirlas estamos diciendo algo contrario a lo que Dios enseña. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a, eso está ahí mismo en Hebreos, si lo quiere leer. Vamos a leerlo, si no lo has cerrado allí en Hebreos, que es donde estábamos, el 10 20, bueno, desde el 23 para terminar entonces. 10:23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar es como una cosa que va como un péndulo de un lado a otro. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Considerémonos, escuche esto, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hago eso? ¿Dónde hago eso? ¿Cómo puedo estimular a los hermanos a las buenas obras? ¿Cómo yo puedo hacer eso? El 25 nos dice, ¿dónde? No dejando de congregarnos. Entonces mire que no solamente sentarse y escuchar la palabra de Dios, lo que hace parte de congregarse. Aquí está diciendo que hay un propósito en el congregarme que debería ser estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras. ¿Quién es el liderazgo? No, cada uno de nosotros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor, gracias por cada uno de los presentes y nuevamente gracias por aquellos que en algún momento escucharán este mensaje, esta reflexión. Oramos que nos ayude, Señor, porque realmente tenemos todos que aprender, todos tenemos para mejorar. No hay uno de nosotros en cuanto a este tema que lo sepa todo, que sea bien en todo y que no tenga cosas que mejorar. Seguramente que sí, Señor. Debemos ahí a veces egoísmo, orgullo, soberbia. La carne quiere brotar cuando debería estar sujeta a tu palabra, debería estar sujeto al Espíritu Santo. Y en situaciones donde hay momentos incómodos con hermanos, debería la palabra de Dios sonar en mi corazón. Misericordiosos, perdónense, como Cristo les perdonó. Debería sonar en nuestro corazón cuando tenemos dificultades con otros, cuando tenemos cargas, pero a veces no son esas palabras las que escuchamos, sino nuestro orgullo que grita más fuerte que tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Y gracias, Señor, nuevamente oramos por las personas que nos acompañan, por las personas que aún no han tenido ese encuentro con Cristo, porque no han llegado a los pies de Jesús pidiendo perdón por sus pecados y creyendo que la salvación es solo por Cristo. Oramos por salvación de cada uno. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.